¿Pueden los animales dominar el calor abrasador del desierto? El Sáhara, el mayor desierto cálido de la Tierra, cubre 6 millones de kilómetros cuadrados. Un inmenso mar de arena bajo un sol abrasador. Sus dunas esconden animales que hacen de la dureza su hogar. Hormigas que desafían la arena abrasadora. Camellos que deambulan sin agua. Zorros que se esconden en frescas madrigueras. Y antílopes que pastan entre plantas escasas. Sus adaptaciones hacen posible la vida donde parece imposible. Acompáñenos a explorar cómo prosperan estas criaturas en el implacable paisaje del Sáhara. A media mañana, la temperatura del Sáhara alcanza los 120 °C. Abrazando la arena de sus interminables dunas. Los vientos remodelan el paisaje, moviendo las dunas a diario y creando un hogar dinámico para la vida. El agua es escasa y solo se encuentra en los oasis que salpican el desierto. A pesar de ello, los animales prosperan. Cada uno con una forma única de soportar el calor. Algunos cavan madrigueras para mantenerse frescos. Otros vagan en busca de plantas escasas. El sol del Sáhara, implacable para la mayoría, es una herramienta para estas criaturas. Aprovechan las horas más frescas de la mañana para recoger comida o prepararse para el día. Las hormigas marchan bajo el calor. Los camellos caminan hacia el agua. Y los pequeños mamíferos descansan. Sus vidas muestran un profundo vínculo con el desierto, convirtiendo sus retos en oportunidades. El Sáhara no está vacío. Es un escenario para el equilibrio de la naturaleza. Donde cada animal desempeña un papel. A medida que el sol asciende, sus adaptaciones brillan. Revelando un mundo lleno de posibilidades. Un diminuto insecto que se enfrenta a las horas más calurosas, utiliza el sol en su beneficio. Su historia abre el relato del Sáhara. La hormiga plateada del Sáhara, una criatura que desafía el calor del desierto.
Cuando el sol sube, estas hormigas salen de sus nidos subterráneos. Sus pelos plateados reflejan la luz del sol, manteniéndolas frescas sobre una arena lo bastante caliente como para quemarse. Buscan insectos deciduos, recolectando comida para alimentar a su colonia. Cada hormiga trabaja deprisa, corriendo contra el aumento de la temperatura. Sus caminos son precisos, evitando el esfuerzo inútil en el desierto abierto. Estas hormigas no se demoran, recogen y vuelven, almacenando comida para el futuro de la colonia. Su trabajo en equipo garantiza que el grupo prospere en un lugar con poco que ofrecer. Los pelos reflectantes de las hormigas son un escudo natural que les permite trabajar cuando otros animales se esconden. Esta adaptación las hace vitales para el desierto, limpiando restos y reciclando nutrientes. Su actividad matutina prepara el terreno para el ecosistema del Sáhara. Cuando desaparecen en sus nidos, otro animal acapara la atención. Recorre grandes distancias, basándose en una estrategia diferente para vivir en este mundo seco. La hormiga plateada del Sáhara muestra cómo hasta las criaturas más pequeñas dan forma a este desierto. Otro residente más grande, que lleva consigo sus recursos. El dromedario se desplaza por el Sáhara con determinación. Por la mañana, estos animales ya están viajando. Buscando vegetación escasa u oasis lejanos. Sus jorobas almacenan grasa. Una reserva que les sirve de combustible durante días, sin comida ni agua. Cada paso ahorra energía y les permite recorrer kilómetros bajo el calor creciente. Sus anchas patas se extienden por la arena. Manteniéndolos firmes en las dunas movedizas. Los camellos mastican plantas resistentes del desierto, extrayendo cada pizca de humedad. Su cuerpo está hecho para retener el agua y perder poca en el aire seco. Por eso son ideales para los largos y calurosos días del Sáhara. Los nómadas llevan siglos utilizando camellos para cruzar este vasto desierto. Hoy en día, los camellos salvajes siguen vagando. Perfectamente adaptados a su hogar. Sus desplazamientos matutinos
muestran una actitud tranquila ante la vida en el desierto, moviéndose con constancia para encontrar lo que necesitan. A medida que el sol se eleva, los camellos descansan a la sombra, ahorrando energía para la siguiente caminata. Su modo de vida pone de relieve el ritmo del Sáhara. Estos camellos dan forma al desierto, pastando plantas que vuelven a crecer para sustentar la vida. Su presencia garantiza el equilibrio de este mundo iluminado por el sol. ¿Sabías que los camellos ayudan al Sáhara a mantenerse vivo? Las mañanas del Sáhara están llenas de acción, una ventana fugaz en la que la vida salvaje prospera bajo el sol naciente. En este vasto desierto abrazado por el sol, los animales aprovechan estas horas frescas para cazar, buscar comida o buscar la escasa agua y sombra. El implacable calor dicta su existencia, pero han evolucionado para adaptarse a él. Tejiendo una compleja red de vida en un paisaje aparentemente estéril. Desde las laboriosas hormigas que marchan en filas disciplinadas, hasta los camellos que avanzan penosamente por las interminables dunas. Las arenas del Sáhara, esculpidas a diario por vientos inquietos, esconden historias de extraordinaria adaptación. Algunas criaturas, como el zorro fennec, se entierran bajo la superficie para escapar del calor del mediodía. Mientras que otras, como la gacela de pies ligeros, deambulan por las extensiones abiertas. En perfecta sintonía con el implacable ritmo del desierto. Lejos de carecer de vida, el Sáhara es un escenario para el ingenio de la naturaleza. La luz de la mañana revela un mundo oculto en el que la supervivencia depende de estrategias inteligentes. El silencio del desierto oculta un ecosistema vibrante. Los escarabajos hacen rodar el estiércol con precisión, mientras las serpientes Sidewinder se deslizan por las dunas, dejando intrincados rastros. Estos animales salvajes no solo soportan el calor, sino que lo aprovechan para convertir la adversidad en oportunidad. El sol naciente, a la vez desafío y catalizador, ilumina su resistencia. A medida que profundizamos, el Sáhara nos desvela sus secretos. Guiándonos hasta una criatura diminuta como el jerboa. Cuyos ágiles saltos desafían la dureza del terreno.
Su vida, como la de muchos otros, encarna el poder y las posibilidades del desierto. Este documental sobre animales salvajes se adentra en la historia del Sáhara. Revelando una belleza oculta donde la vida triunfa contra todo pronóstico. Bajo el suave resplandor del sol matutino, unas débiles huellas se entretejen en las dunas doradas del Sáhara, marcando el camino de un resistente habitante del desierto. Cada huella en la arena cuenta una historia de supervivencia. Un testimonio de vida que prospera en uno de los paisajes más duros de la Tierra. Al amanecer, el Sáhara se despierta con una energía silenciosa. Y sus criaturas se apresuran a prepararse para el abrasador día que les espera. El ritmo del desierto dicta sus acciones. Algunos se apresuran a buscar comida, recolectando con precisión los escasos recursos, mientras otros buscan refugio a la sombra de las acacias o los afloramientos rocosos. Cada movimiento es deliberado, perfeccionado por milenios de adaptación. Al implacable ciclo de calor y escasez del Sáhara. Estas huellas, apenas visibles pero llenas de propósito, conducen a una pequeña madriguera excavada en el borde de la duna. Un santuario contra el implacable resplandor del sol. En su interior, una criatura, probablemente un zorro fennec o un oryx, descansa, con su pequeño cuerpo perfectamente adaptado a este mundo árido. La madriguera es más que un refugio, es una obra maestra de supervivencia, que mantiene el frescor incluso cuando la superficie del desierto se calienta. En el fugaz frescor de la mañana, este animal emerge, con sus agudos sentidos atentos a las sutiles ofertas del paisaje de semillas. Insectos o plantas besadas por el rocío. El Sáhara no es una mera extensión de arena, es un mosaico vivo, esculpido por el viento, el tiempo y el delicado equilibrio de sus habitantes. Desde los escurridizos lagartos hasta los escarabajos. Cada especie contribuye a un intrincado ecosistema. Con sus vidas entrelazadas en una danza de resistencia. Seguir estas huellas nos adentra en la narrativa del desierto.
revelándonos un mundo en el que pequeñas criaturas ejercen una inmensa resistencia. El calor del Sáhara, un desafío formidable, se afronta con notable ingenio. Mostrando una compleja red de vida que cautiva con su perdurable armonía. Prosperando en el corazón de un desierto implacable. El zorro fénix saluda al sol del mediodía desde su madriguera. Este pequeño animal pasa las horas calurosas en una fresca madriguera subterránea. La madriguera atrapa el aire de la mañana, manteniendo al zorro cómodo mientras el desierto se calienta. Su espeso pelaje bloquea los rayos del sol, permitiéndole descansar cerca de la entrada. Las orejas del zorro, grandes y despiertas, captan todos los sonidos. Ayudándole a mantenerse alerta sin salir de la sombra. Al permanecer quieto, ahorra energía para las horas más frescas. El diseño de la madriguera es clave. Un refugio natural del calor exterior, los zorros fénix cavan estos hogares ellos mismos. Creando túneles profundos que se mantienen frescos. Pasan la mañana buscando raíces e insectos para comer. Ahora esperan, aprovechando el ritmo del desierto. El mediodía del Sáhara es tranquilo. Pero el zorro está listo para descansar hasta que el sol se oculte. Su vida muestra cómo se puede controlar el calor del desierto. La madriguera no es solo un refugio. Es una herramienta que permite al zorro prosperar en este mundo iluminado por el sol. El hábil uso de la sombra por parte del zorro fénix lo mantiene a salvo del calor del Sáhara. Su pequeño tamaño esconde una gran capacidad para vivir en condiciones duras. Este animal salvaje da forma al desierto, aireando la arena con sus madrigueras. ¿Puedes adivinar qué zorro utiliza grandes orejas para mantenerse fresco? El gato de arena es un pequeño gato salvaje que vive en el desierto del Sahara. Tiene un pelaje pálido y arenoso que se mimetiza con el entorno desértico. Sus grandes orejas le ayudan a detectar a sus presas, y sus patas peludas le protegen de la arena caliente. Los gatos de arena son nocturnos y cazan roedores, lagartos e insectos por la noche. Pueden sobrevivir sin beber agua, obteniendo la humedad de su comida. Estos gatos son solitarios, excepto durante la época de apareamiento. Viven en madrigueras para escapar del calor del desierto. Los gatos de las arenas son difíciles de detectar por su camuflaje y su naturaleza sigilosa.
Su población es estable, pero la pérdida de hábitat es preocupante. Pesan entre 3 y 7 libras y miden entre 15 y 20 pulgadas de largo. Con una cola corta, los gatos de arena pueden correr rápido para cazar presas, pero prefieren el sigilo. Se comunican con maullidos suaves y marcando con su olor. Estos gatos están bien adaptados al duro Sahara y necesitan poco para sobrevivir. Se enfrentan a pocos depredadores, principalmente serpientes y mamíferos más grandes. Los gatos de las arenas no están domesticados y evitan a los humanos. Estudiarlos nos ayuda a comprender mejor los ecosistemas desérticos. Sus rasgos únicos los convierten en una parte fascinante de la fauna del Sáhara. El oryx se desplaza por las dunas del Sáhara al mediodía. Estos animales buscan hierba seca y arbustos. Comiendo plantas que contienen pequeñas cantidades de agua. Sus cuerpos extraen la humedad de la mordedura, lo que les permite vivir sin beber. El oryx viaja en pequeños grupos, buscando zonas de vegetación en el vasto desierto. Sus pezuñas se agarran a la arena para mantenerse firmes mientras pastan. El calor del sol no les detiene. Comen sin parar, almacenando energía para largos viajes. Las plantas del Sáhara están dispersas, pero el oryx sabe dónde buscar. Siguiendo débiles senderos hacia la comida, su pastoreo ayuda al desierto, esparciendo semillas que se convierten en nuevas plantas. La vida del oryx está ligada a estos escasos parches, cada uno de los cuales es un salvavidas en medio del calor. Descansan a la sombra cuando pueden. Pero las mañanas y los mediodías son para comer. Las dunas del Sáhara ofrecen poco, pero al oryx le basta. Su tranquilo pastoreo demuestra una profunda conexión con esta tierra. El oryx avanza con paso firme por las interminables dunas. Demostrando una notable resistencia y adaptabilidad para sobrevivir al implacable calor y a los escasos recursos del desierto del Sáhara. La oscuridad del Sáhara alivia del sol. Y el gerbo prospera en su tranquila calma. Sus grandes ojos escrutan el paisaje en penumbra. Sin perderse nada en el terreno iluminado por las estrellas. La vida del gerbo es sencilla.
ligada a los escasos recursos del desierto. Cada semilla que come o esparce sostiene la frágil red de la vida. El gerbo no se queda mucho tiempo. Sabe cuándo desaparecer y volver a refugiarse. Sus saltos silenciosos nos recuerdan que incluso las pequeñas acciones importan en el vasto desierto. Mientras se esconde en su madriguera, reflexionamos sobre el ritmo nocturno del Sáhara. ¿Cómo la supervivencia continúa cuando el mundo duerme? El sol de mediodía del Sáhara, una fuerza implacable, moldea la vida de los animales salvajes de forma profunda. Su calor abrasador dicta sus ritmos, obligando a cada especie a adaptarse con notable precisión. Los zorros fennec, con sus enormes orejas, se refugian en frescas madrigueras subterráneas durante el día, conservando energía para cazar en el crepúsculo. Los antílopes addax, maestros de la resistencia, pastan en plantas duras y secas. Extrayendo la escasa humedad de las hojas marchitas para sobrevivir. Los gerbos del desierto, ágiles y veloces, saltan por las dunas para recoger semillas, dispersando vida sin darse cuenta mientras se mueven. Estas adaptaciones, perfeccionadas a lo largo de milenios, no son solo tácticas de supervivencia, sino que garantizan el futuro del desierto, tejiendo un delicado equilibrio de vida en un paisaje implacable. Los animales salvajes del Sáhara encarnan la resistencia, convirtiendo el duro resplandor del sol en un aliado. Sus hábitos sostienen el ecosistema, desde las madrigueras que protegen a las pequeñas criaturas hasta los rebaños errantes que buscan la escasa vegetación a lo largo de kilómetros. Cada especie contribuye a una red viva, testimonio de la riqueza oculta del desierto. El calor del mediodía, un desafío formidable, se afronta con ingenio. Transformando un entorno duro en un hogar próspero. Estas criaturas de un documental sobre animales salvajes revelan su fuerza silenciosa. Mostrando un mundo donde la supervivencia es una forma de arte. Sus historias, grabadas en las dunas, se desarrollan bajo la luz inflexible del sol,
poniendo de relieve un delicado equilibrio. A medida que nos adentramos en el Sáhara, el sol del mediodía nos guía hasta un oasis. El corazón palpitante del desierto. Aquí convergen la vida y los animales salvajes, atraídos por la promesa del agua. Este oasis, un raro santuario, subraya la vitalidad del desierto, sostenida por las intrincadas adaptaciones de sus habitantes. Los documentales sobre animales salvajes captan este equilibrio. Revelando la verdad perdurable del Sáhara, la vida prospera en los lugares más duros. Sostenida por el ingenio de sus criaturas, su presencia, una fuerza silenciosa. Garantiza que el desierto siga siendo un mundo vivo y vibrante. Iluminado por el implacable resplandor del sol. La luz del mediodía del Sáhara, una llamarada implacable que abraza las interminables dunas. Descubre un milagro en la arena, un vibrante oasis verde, raro y vital, que palpita de vida en el corazón de la desolación. Este refugio esmeralda, pequeño pero resistente, atrae a criaturas de kilómetros a la redonda, ofreciendo sustento donde el desierto parece prohibirlo. Las imponentes palmeras, cuyas hojas se mecen suavemente con la tenue brisa, proyectan una sombra preciosa sobre un lago resplandeciente que refleja el feroz resplandor del sol. Este oasis es más que una simple parada. Es el corazón palpitante del desierto. Un santuario donde la vida converge para desafiar la árida extensión. En el vasto desierto del Sáhara, blanqueado por el sol, donde los reflejos del calor distorsionan el horizonte. El oasis se erige como un centro crítico que sostiene una delicada red de existencia. Los animales, desde las rápidas gacelas hasta los roedores excavadores, se sienten atraídos por su promesa de agua y exuberante vegetación. Los camellos, con sus jorobas balanceándose al atravesar las dunas, llegan para beber.
y su resistencia es un testimonio de las exigencias del desierto. Los lagartos corretean por la arena. Sus escamas brillan mientras buscan la sombra de los arbustos bajos. Las aves, desde los halcones migratorios a los gorriones residentes. Se posan en las ramas de las palmeras y sus cantos son una rara melodía en el silencio. Cada criatura, moldeada por las implacables pruebas del Sáhara. Depende de este oasis para sobrevivir al calor abrasador del día. El Sáhara, un vasto e implacable desierto, es más que un páramo estéril. Es un ecosistema dinámico lleno de vida que da forma a un relato único de supervivencia. Plantas escasas pero resistentes. Desde hierbas duras hasta robustas acacias y palmeras datileras. Se anclan en el suelo árido y sus profundas raíces aprovechan las escasas fuentes de agua subterránea. Son el sustento de herbívoros como las gacelas y los antílopes. Cuyo pastoreo deja débiles huellas en las interminables dunas. Los depredadores, como el astuto búho del desierto, de ojos y sentidos agudos, merodean bajo el cielo estrellado, sus cacerías nocturnas sincronizadas con los tranquilos ritmos del desierto. Incluso los insectos, que zumban suavemente en fugaces manchas de sombra, desempeñan un papel vital. Polinizando la flora resistente y alimentando a criaturas más pequeñas como los lagartos. El Sáhara teje estas vidas en un delicado tapiz. Donde cada organismo, desde la planta al depredador, depende de un frágil equilibrio. Para soportar los implacables retos de esta tierra dura. Y abrazada por el sol. Al adentrarse en el desierto del Sáhara, el aire golpea, seco, abrasador y espeso, con olor a polvo y piedra antigua.
Los animales, como los camellos, cuyos cuartos traseros captan la luz del sol, caminan con cautela, atentos al menor ruido de un guepardo o un zorro del desierto. Merodeando cerca. Cada animal es una maravilla de adaptación. Los camellos almacenan grasa en sus jorobas para sobrevivir largos periodos sin agua, mientras que los lagartos lucen escamas que desvían el calor para esquivar la ira del sol. Los escorpiones y las víboras cornudas se deslizan por las grietas. Maestros del sigilo en este terreno implacable. Bajo el brutal resplandor del sol de mediodía, el Sáhara revela un mundo austero pero vibrante. Las imponentes dunas proyectan sombras dramáticas sobre llanuras rocosas y agrietadas, donde escasos arbustos se aferran a la vida. Lejos de ser estéril, el desierto rebosa resistencia. Los rebaños de camellos migran a través de vastas extensiones, guiados por el instinto. Mientras las águilas del desierto esculpen arcos en el cielo despejado. El pulso del Sáhara es desafiante. Un testimonio vivo de supervivencia que nos invita a desentrañar sus secretos perdurables. Este oasis, un corazón verde en el Sáhara, palpita de vida al mediodía. Un lago de 30 metros brilla bajo el sol, alimentado por manantiales subterráneos. Las palmeras, de 6 metros de altura, dan sombra donde se reúnen los animales. Los dromedarios descansan masticando las plantas del desierto que crecen cerca del agua. Los zorros yenek descansan, su pelaje atrapa la brisa. Los antílopes oryx mordisquean la hierba, permaneciendo cerca de la sombra. El oasis es un lugar de encuentro, donde los animales del desierto comparten sus dones. Su agua sustenta un micromundo, con plantas que alimentan y cobijan la vida. El calor del sol hace que el oasis sea vital.
atrayendo a criaturas de kilómetros de distancia. Cada visita refuerza la red del desierto, vinculando a los animales a este lugar único. Bajo el abrasador sol de mediodía del Sáhara, el oasis se convierte en un vibrante escenario para los animales salvajes. Que muestran sus notables adaptaciones y su papel como sustento de este paraíso desértico. En el ilimitado desierto del Sahara, el aire crepita de calor. Cargado del aroma de la arena quemada por el sol y la piedra erosionada. Huellas de pezuñas, patas y garras se entretejen en las dunas, trazando el camino de criaturas entrenadas para sobrevivir en esta implacable extensión. Algunos animales, cubiertos de pálido pelaje, se protegen del sol abrasador, mientras que otros cavan madrigueras para resguardarse de la furia del mediodía. Muchos atraviesan grandes distancias, con sus cuerpos diseñados para acumular agua, aguantando días sin beber un sorbo. Otros pastan en la vegetación escasa y enjuta, y su alimentación esparce semillas que infunden nueva vida a la tierra reseca. Sosteniendo el frágil ciclo del desierto. Bajo un sol implacable, el Sáhara revela un mundo austero pero vibrante. Las imponentes dunas se elevan como olas. Proyectando sombras fugaces sobre llanuras rocosas y agrietadas, donde arbustos espinosos y hierbas quebradizas se aferran a la existencia. Lejos de ser un vacío estéril, el desierto late con tenacidad. Los animales se mueven con precisión. Algunos se lanzan entre la escasa cobertura, otros planean sobre amplias alas. Con sus instintos agudizados por la dureza del terreno. Mediante el pastoreo, las madrigueras y la dispersión de semillas. Tejen una delicada red de vida que da forma a la resistencia del Sáhara. Esta tierra tostada por el sol moldea su supervivencia. Pero ellos, a su vez, alimentan su vitalidad duradera, un testimonio del desafío de la vida. Este intrincado equilibrio, captado vívidamente en un documental sobre animales salvajes, revela la fuerza del Sáhara no como un páramo vacío, sino como un próspero ecosistema,
El oasis prospera gracias a estas criaturas, cuyas vidas se entrelazan en un ciclo de dar y recibir. Su silenciosa resistencia nos enseña que el futuro del Sáhara depende de la preservación de esta armonía. En la que cada animal salvaje desempeña un papel vital en la historia perdurable del desierto. El oasis del Sáhara, un frágil salvavidas en un vasto mar de arena, se tambalea al borde del abismo a medida que el calentamiento del planeta intensifica sus desafíos. El aumento de las temperaturas evapora el precioso lago del oasis. Reduciendo el suministro de agua que sustenta a animales salvajes como zorros, fennec, camellos dromedarios, antílopes adax y jerbos del desierto. Las palmeras, vitales para la sombra, se marchitan bajo el calor creciente y sus frondas ofrecen menos refugio. Estos animales salvajes, exquisitamente adaptados a las condiciones extremas del desierto, dependen de este refugio verde, pero su supervivencia es cada vez más incierta. El sol del mediodía, implacable, subraya lo que está en juego. Su calor es un crudo recordatorio de un clima cambiante que amenaza el delicado equilibrio del oasis. Los esfuerzos de conservación hacen frente a esta crisis inminente. Bombas alimentadas con energía solar extraen agua de las profundidades del subsuelo, reabasteciendo el lago para garantizar que los animales salvajes dispongan de una fuente fiable para beber. Las comunidades y organizaciones locales plantan árboles resistentes a la sequía, reforzando las raíces del oasis. Y preservando las plantas que alimentan y dan cobijo a sus habitantes. Estas acciones fortalecen la red ecológica del desierto. Manteniendo el intrincado equilibrio que sustenta la vida. Proteger los oasis significa salvaguardar las hierbas y arbustos que pastan los órices. La sombra donde descansan los zorros Yenek. Y las semillas que esparcen los búhos, todo lo cual sustenta el ecosistema.
El Sáhara brilla bajo el sol del mediodía. Una vasta extensión llena de posibilidades. Donde los animales salvajes tejen un tapiz de resistencia y adaptación. En la abrasadora extensión del desierto del Sahara, los animales graban sus historias de supervivencia en la arena quemada por el sol. Huellas de pezuñas, patas y garras se entrecruzan en las dunas, marcando el camino de criaturas hechas para soportar este duro reino. Algunas, de pelaje claro, desvían el sol implacable. Mientras que otras se entierran bajo la superficie para escapar de su calor abrasador. Muchos recorren grandes distancias, con cuerpos diseñados para conservar el agua y sobrevivir días enteros sin una gota.